Detente un momento. Lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje común ni una reflexión más para pasar el tiempo. Es una advertencia que muchos han ignorado, pero que hoy, en este preciso instante, cobra una urgencia que no puedes dejar pasar. Amigos, hermanos, lo que voy a compartir contigo no lo he dicho con esta claridad antes. Y si estás aquí por primera vez, quiero que entiendas algo desde el inicio. Este no es un día cualquiera. Hoy, 14 de abril, algo está ocurriendo en un nivel que no todos pueden percibir, pero que está afectando profundamente el destino espiritual de muchas personas. Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, ha lanzado una advertencia, pero no lo ha hecho como muchos esperan, no con señales espectaculares en el cielo, ni con eventos que los noticieros puedan captar fácilmente. Su mensaje ha llegado de una forma mucho más silenciosa, pero también mucho más profunda. Ha llegado a través de su palabra, a través del Evangelio, a través de su iglesia y a través de una verdad que muchos han decidido dejar de escuchar. Y aquí surge la pregunta más importante. ¿Estás preparado para escucharla? Porque hay personas en este mismo momento sintiendo algo dentro de sí. Un peso en el corazón, una inquietud, una especie de temblor interior, y no es casualidad. Ese no es un miedo común, no es ansiedad sin sentido, es algo más profundo. Es el alma reaccionando, es el Espíritu Santo tocando la puerta del interior de cada persona, llamando suavemente pero con firmeza. Hoy no es un día para seguir como si nada. Hoy puede ser un punto de quiebre en tu vida espiritual. Te invito a algo simple pero profundo. Abre tu corazón. No importa si tienes una Biblia en tus manos o no, porque la palabra de Dios no depende del papel, depende de la disposición del alma. Lo que realmente hace falta no es información, sino silencio interior. Hace falta bajar el ruido, detener la prisa y permitir que Dios hable. Porque el problema no es que Dios haya dejado de hablar, el problema es que el mundo se ha vuelto demasiado ruidoso para escucharlo. Vivimos rodeados de voces constantes. Redes sociales, noticias, preocupaciones, ambiciones, miedos, opiniones por todas partes. Tanto ruido ha hecho que la voz de Dios parezca lejana, como un murmullo perdido entre tantas distracciones. Pero hoy, ese murmullo quiere convertirse en algo más fuerte dentro de ti. Hoy, 14 de abril, esa voz no es débil, es clara, es directa y está llamando. La pregunta es simple pero profunda. ¿La vas a ignorar otra vez? Porque este no es solo otro día en el calendario. Es un momento de reflexión, un instante, donde algo dentro de ti puede comenzar a cambiar si estás dispuesto a escuchar de verdad. Y lo que viene a continuación no es para entretenerte, es para despertarte. Ese temblor que algunas personas sienten en su interior no es algo que deba ignorarse. Muchos lo confunden con ansiedad, otros con miedo, otros simplemente lo rechazan como una emoción pasajera, pero lo que realmente está ocurriendo es más profundo. Es un llamado espiritual. No es el tipo de miedo que destruye, sino el tipo de inquietud que despierta. Es el alma reaccionando cuando la verdad comienza a tocar la puerta después de mucho tiempo de silencio. Y aquí es donde debes detenerte y entender algo importante. No estás escuchando este mensaje por casualidad. Nada de esto es accidental. Cada palabra que llega a tu vida en este momento tiene un propósito más grande del que puedes ver ahora mismo. Quiero hablarte directamente, sin distracciones. Hermanos, lo que viene en los próximos minutos puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. No porque el mensaje tenga poder por sí mismo, sino porque la verdad, cuando llega al corazón correcto, cambia todo. Jesús no deja de hablar. Él nunca ha dejado de advertir. El problema no está en su silencio, sino en nuestra falta de atención. Hemos aprendido a convivir con tanto ruido que ya no distinguimos su voz. Y ese ruido no es solo externo, no es solo la tecnología, las redes sociales o las noticias. También es interno. Son las preocupaciones constantes, las ambiciones, los miedos, las heridas no sanadas, los pensamientos repetitivos que no nos dejan en paz. Todo eso forma un muro
que impide escuchar lo esencial. Pero hoy, ese muro puede empezar a romperse si estás dispuesto a hacer algo diferente, detenerte y escuchar. Porque cuando una persona realmente abre el corazón, cuando baja la guardia y deja de defenderse de todo, algo sucede. La voz de Dios deja de ser un concepto lejano y se convierte en una presencia real. Y esa presencia no viene para condenar, viene para despertar. Jesús nunca ha hablado solo para asustar, Él habla para salvar. Pero su amor no es cómodo, no es superficial, no es indiferente. Es un amor que confronta, que ilumina, que revela lo que está oculto. Y a veces eso puede doler. Sin embargo, ese dolor no es destrucción, es transformación. Hoy, el 14 de abril, no es solo una fecha, es un recordatorio, un punto de reflexión para mirar hacia adentro y preguntarte con honestidad, ¿en qué momento dejé de escuchar? Porque muchas personas no se alejaron de Dios de un día para otro. Fue un proceso lento. Un día dejaron la oración, otro día dejaron la reflexión, otro día dejaron de ir más profundo en su fe. Y sin darse cuenta, el ruido ocupó todo el espacio. Y cuando el ruido ocupa todo el espacio, la verdad deja de tener lugar. Pero todavía hay tiempo. Eso es lo más importante que debes entender ahora mismo. Todavía hay tiempo para volver a escuchar. Todavía hay tiempo para abrir el corazón antes de que se endurezca por completo. No es una amenaza, es una invitación. Porque el mismo Dios que advierte también es el que espera. El mismo que llama también abraza. El mismo que confronta también sana. Y hoy, mientras escuchas esto, algo dentro de ti ya lo sabe. No es solo información, es una llamada. La pregunta es si vas a responderla o vas a seguir como si nada estuviera pasando. La advertencia de la que hablamos no es algo nuevo, no es un mensaje improvisado para este momento de la historia. Es una verdad que ha estado presente desde siempre, pero que en cada generación vuelve a hacerse más urgente cuando el corazón humano comienza a alejarse de lo esencial. Jesús siempre ha hablado con claridad. El problema es que con el tiempo hemos aprendido a escuchar sin realmente prestar atención. Hemos convertido su mensaje en algo lejano, como si fuera parte de la historia, pero no de nuestra vida diaria. Y eso es precisamente lo peligroso de este tiempo, porque cuando la voz de Dios se vuelve un sonido de fondo, otras voces empiezan a ocupar su lugar, voces más fuertes, más rápidas, más atractivas, pero también más vacías. El resultado es una vida llena de información, pero vacía de dirección. Una vida ocupada, pero sin sentido profundo. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a perder sensibilidad espiritual. Jesús habló de esto con mucha claridad en el Evangelio. Dijo que muchos se escandalizarían, que habría traición, que el amor de muchos se enfriaría. No lo dijo como una amenaza, sino como una descripción de lo que ocurre cuando el corazón humano se desconecta de la verdad. Y si miramos a nuestro alrededor, es difícil no reconocer esas palabras en el mundo actual. No hace falta buscar escenarios extremos para ver esto. Está en las conversaciones diarias, en las familias divididas, en la falta de confianza entre las personas, en la pérdida de valores, en la confusión sobre lo que está bien y lo que está mal. Incluso muchas personas que fueron criadas en la fe hoy viven como si nada de eso tuviera relevancia en sus vidas. No porque sean malas personas, sino porque han sido arrastradas lentamente por un ambiente donde Dios ya no ocupa el centro. Y esto es importante entenderlo. La fe no desaparece de golpe. Se debilita poco a poco cuando no se alimenta. Primero se deja la oración, luego se deja la reflexión, después se empieza a justificar la distancia y finalmente llega un punto en el que la ausencia de Dios se vuelve normal. Pero lo más peligroso no es alejarse, es acostumbrarse a esa distancia. Porque cuando algo tan esencial como la relación con Dios deja de sentirse necesario, el alma comienza a perder fuerza interior sin que la persona lo note. Por eso este mensaje no es solo una advertencia, es también un llamado a despertar.
no para generar miedo, sino para recuperar claridad. Porque cuando una persona recupera la claridad, puede ver lo que antes ignoraba, puede reconocer lo que ha estado perdiendo sin darse cuenta. Y en ese reconocimiento empieza el cambio. Hoy, el 14 de abril, no es un día para vivir en automático. Es un día para detenerse y observar con honestidad el estado del corazón, no el exterior, no la imagen, no la apariencia, el interior. Porque al final todo lo externo cambia constantemente, pero lo interno es lo que define la dirección de la vida. Y si algo de lo que estás escuchando hoy te incomoda, no lo rechaces de inmediato. Tal vez esa incomodidad no es un error, tal vez es una señal de que todavía hay sensibilidad, una señal de que el corazón aún puede responder, una señal de que no todo está perdido. Y esa es la parte más importante. Mientras haya sensibilidad, todavía hay posibilidad de regreso. Esa sensibilidad espiritual de la que hablamos es precisamente lo que muchos están perdiendo sin darse cuenta. Y cuando se pierde, no ocurre de forma repentina, sino gradual, casi imperceptible, hasta que un día la persona se da cuenta de que ya no reacciona igual ante la verdad. Jesús advirtió sobre este proceso con palabras que siguen siendo tan actuales hoy como lo fueron hace siglos. Habló de un tiempo en el que muchos se escandalizarían, en el que la confianza entre las personas se rompería y en el que el amor, que debería ser el centro de todo, comenzaría a enfriarse. Y cuando el amor se enfría, todo lo demás empieza a desordenarse. No hace falta mirar muy lejos para ver estas señales. Están en la forma en que las personas se tratan entre sí, en la facilidad con la que se pierde la paciencia, en la rapidez con la que se juzga, en la dificultad para perdonar. Todo eso no es solo un problema social, es también un reflejo espiritual, porque cuando el interior se debilita, el exterior lo refleja. Muchos piensan que estos cambios son normales, parte de la evolución del mundo moderno, pero en realidad son señales de algo más profundo, una desconexión progresiva de aquello que da sentido y estabilidad al alma humana. Y aquí es donde el mensaje de hoy se vuelve más claro. Jesús no habla para señalar culpables, sino para despertar conciencias. No viene a condenar al mundo, sino a mostrarle lo que está ocurriendo antes de que sea demasiado tarde para reaccionar. Pero el problema es que en medio del ruido constante muchas personas ya no escuchan advertencias, solo escuchan lo que confirma lo que quieren creer. Y eso es una forma peligrosa de vivir, porque cuando solo escuchas lo que te conviene, dejas de crecer. Y cuando dejas de crecer, comienzas a estancarte espiritualmente sin darte cuenta. Hoy en día muchas personas viven con una fe superficial. No necesariamente rechazan a Dios, pero tampoco lo buscan de manera profunda. Mantienen una conexión mínima suficiente para sentirse tranquilos, pero no suficiente para transformarse. Y esa diferencia es crucial, porque la fe no es solo una idea que se acepta, es una relación que se alimenta, y toda relación que no se cuida, con el tiempo se debilita. Por eso este mensaje insiste en algo tan simple pero tan olvidado: volver a lo esencial. Volver a la oración sincera, volver a la reflexión honesta, volver a una vida interior más consciente, no como una obligación, sino como una necesidad del alma. Porque cuando una persona se desconecta demasiado tiempo de su interior, empieza a vivir guiada solo por lo externo, opiniones, emociones momentáneas, presiones sociales, y eso puede llevar a decisiones que poco a poco alejan aún más del centro. Pero todavía no es tarde. Esa es la verdad que no debes perder de vista. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántos errores se hayan cometido, siempre existe la posibilidad de volver a empezar cuando hay sinceridad. Y ese regreso no requiere perfección, requiere decisión, una decisión real, profunda, consciente, porque al final lo que define el cambio no es lo que sientes en un momento, sino lo que decides sostener en el tiempo. Y hoy, mientras este mensaje continúa, la invitación sigue abierta. Esa decisión de la que hablamos no es algo teórico ni distante, es el punto exacto donde muchas vidas cambian o se pierden en la indiferencia.
porque el problema nunca ha sido la falta de conocimiento, sino la falta de respuesta. Jesús no se presenta como una idea abstracta que se estudia, sino como una presencia que se sigue. Y seguir implica movimiento, implica cambio, implica una dirección clara en la vida. Pero muchas personas han reducido la fe a algo ocasional, algo que se recuerda en momentos difíciles, pero que no forma parte del día a día. Y cuando eso ocurre, la vida interior comienza a debilitarse sin que la persona lo perciba de inmediato. Por eso este mensaje insiste tanto en volver a lo esencial, porque lo esencial no cambia con las circunstancias. Lo esencial sostiene la vida cuando todo lo demás se vuelve inestable. Y aquí es donde aparece una de las verdades más importantes de este tiempo. No todos van a resistir espiritualmente las pruebas de la vida moderna, no porque Dios abandone a nadie, sino porque muchos han dejado de construir sobre una base sólida. Algunos han construido su vida sobre la idea de autosuficiencia. Creen que pueden manejarlo todo solos, sin ayuda, sin guía, sin necesidad de una relación profunda con Dios. Y mientras todo va bien, esa idea parece funcionar, pero la vida no siempre va bien. Llega el momento de la pérdida, de la incertidumbre, del dolor inesperado, y es ahí donde se revela en qué estaba realmente apoyada la vida de cada persona. Cuando todo externo se sacude, solo lo interno permanece. Y si lo interno no está fortalecido, la persona se quiebra por dentro. Otros han sustituido la fe real por una versión cómoda de la fe. Una fe que no exige transformación, que no confronta, que no invita a un cambio profundo. Una fe que se adapta a lo que la persona quiere en lugar de transformar lo que la persona es. Pero esa fe, aunque parezca suficiente en momentos tranquilos, no resiste las tormentas, porque una fe sin raíz profunda no puede sostener el peso de la vida real, y aquí es donde el mensaje se vuelve claro y directo. No se trata de tener una apariencia de fe, sino una fe viva, una fe que se alimenta, que crece, que se renueva cada día. Eso significa volver a lo simple pero verdadero, volver a hablar con Dios de forma sincera, sin fórmulas vacías, volver a reconocer errores sin excusas, volver a buscar dirección en lugar de solo buscar comodidad, porque la comodidad no siempre conduce a la verdad. Y aunque este llamado pueda parecer exigente, en realidad es un acto de amor, porque advertir a alguien no es rechazarlo, es cuidarlo. Ignorar el peligro no es libertad, es exposición. Por eso este mensaje no busca imponer miedo, sino despertar responsabilidad interior. Todavía hay tiempo para ajustar el rumbo. Todavía hay oportunidad para reconstruir lo que se ha debilitado. Pero ese tiempo no se puede dar por infinito. Y lo que cada persona haga con ese tiempo es lo que definirá su dirección espiritual. La pregunta ya no es si hay advertencia. La pregunta es ¿qué se hará con ella? Y esa es precisamente la pregunta que nadie puede responder por otra persona. Cada vida, cada corazón, cada historia tiene que enfrentarse a esa decisión en lo más profundo de su conciencia, porque al final no se trata de lo que se sabe, sino de lo que se hace con lo que se sabe. No se trata de escuchar un mensaje, sino de responder a él con sinceridad. Jesús no llama a personas perfectas. Llama a personas reales, con luchas reales, con errores reales, con historias reales. Y aún así, su invitación sigue siendo la misma, volver. Volver no significa borrar el pasado. Volver significa decidir un nuevo comienzo desde el punto donde uno se encuentra ahora. Y ese regreso siempre comienza en lo más simple. Una decisión interior honesta. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Tal vez no tengas todo claro. Pero lo que sí puedes tener es disposición. Y esa disposición es suficiente para comenzar un cambio real. Porque el cambio espiritual no empieza con grandes acciones. Empieza con pequeños actos sinceros. Un momento de oración auténtica. Una palabra honesta dirigida a Dios. Un reconocimiento humilde de que no se puede caminar solo. Y en ese reconocimiento ocurre algo importante. El orgullo pierde fuerza y la verdad comienza a ocupar espacio.
Muchos han perdido existencia espiritual no por falta de fe, sino por falta de práctica, porque la fe, como cualquier relación, se fortalece cuando se vive, no cuando se ignora. Por eso este mensaje insiste tanto en lo cotidiano: oración, reflexión, sinceridad, comunidad, regreso a lo esencial, no como conceptos, sino como vida real, porque cuando estas cosas se abandonan, el vacío no tarda en aparecer. Y ese vacío no siempre se nota de inmediato, pero con el tiempo se vuelve evidente en la forma en que la persona piensa, reacciona y decide. Sin embargo, incluso en ese punto la puerta no se cierra. Esa es la esperanza que atraviesa todo este mensaje. No importa cuán lejos haya llegado alguien, siempre existe la posibilidad de regresar si hay humildad, y esa humildad no es debilidad, es claridad. Es reconocer la realidad tal como es, sin máscaras, sin excusas, sin autoengaños. Hoy, este 14 de abril, no es solo una fecha más. Es un momento de reflexión profunda, un punto donde cada persona puede detenerse y mirar su interior con honestidad. No para condenarse, sino para comprenderse. No para destruirse, sino para reconstruirse. Porque el objetivo de la verdad nunca es herir, sino liberar. Y ahora todo regresa a la misma pregunta. La única que realmente importa: ¿qué harás con esta advertencia? No mañana, no en otro momento, no cuando todo sea más fácil, ahora, porque el tiempo no espera, pero la misericordia sigue llamando. Y en ese llamado final, silencioso pero firme, cada persona debe decidir si escucha o si continúa igual. El 14 de abril no es solo una fecha, es una invitación. Y la respuesta a esa invitación es lo que puede cambiarlo todo.